Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy nuevamente vamos a estar hablando de la selección argentina, una temática que en el canal es bastante recurrente y que por suerte les gusta mucho cuando hablamos de esto en los videos. Y voy a estar hablando acerca de los 5 peores técnicos de la historia completa de toda la selección argentina. Vamos a estar repasando los 5 peores ciclos que estuvieron marcados por muchísimas cosas, en algunos casos cuestiones futbolísticas, obviamente que es lo principal, pero también en algunos casos cuestiones extrafutbolísticas, ciclos que no se entiende por qué terminaron siendo técnicos de la selección argentina y que al menos a mi criterio, es subjetivo, son los 5 peores ciclos o los 5 peores entrenadores que ha tenido a lo largo de su historia de selección. A ver si les gusta mucho la idea del video y llegamos a 2500 me gusta para hacer más videos relacionados con la selección argentina. Síganme en las redes sociales que me ayudan un montón, las tienen todas en la descripción. Suscríbanse al canal y activen la campanita para siempre poder notificarse acerca de los videos que voy subiendo y arrancamos con el primero de los ciclos. Vamos a comenzar hablando del ciclo de Adolfo Pedernera como técnico de la selección argentina. Adolfo Pedernera, uno de los considerados por muchos mejores futbolistas de la historia de Argentina, un delantero histórico que más que nada jugó entre los años 40 y 50, muchos años en River, entre el 35 y el 46, muchísimos goles, muchos campeonatos, luego jugó en Atlanta, también en Argentina, jugó en Huracán, jugó un tiempo en Colombia, en Millonarios, a nivel selección argentina, ganador de 3 Copas América, 41, 45, 46, realmente como futbolista intachable. Como DT pasó por muchísimos lugares, dirigió a Huracán, dirigió al Nacional de Uruguay, América de Cali, dirigió a la selección Colombia donde la clasificó por primera vez en su historia un mundial, que fue en el año 1962, fue también técnico de Gimnasia, de Boca, de Independiente, y en el año 1969 se le dio la posibilidad de ser técnico de la selección argentina. Una selección argentina que por cuestiones de la AFA y por cuestiones también políticas del país en general, nos encontramos en un momento muy complicado, del mismo en el cual regía una dictadura, realmente no era el mejor sitio en cuanto a lo institucional ni en cuanto a la organización, que pretendía obviamente para que pueda salir de todo lo de mejor manera. Una AFA que desde el año 1966, cuando había caído en el Mundial de Inglaterra, había tenido 5 técnicos en 3 años, los cuales ninguno había durado más de 10 partidos. El último que había estado era Humberto Maschio y los malos resultados lo sacaron y dicen algunos que por pedido de Onganía, quien en ese momento presidía en el país, se pidió la llegada de Adolfo Pedernera como DT de la selección. Una selección que en ese momento debería afrontar en el 69 lo que era la clasificación a la Copa del Mundo, con un sistema muy diferente al que hoy vemos en día. Era un sistema en el cual solamente clasificaban 16 equipos, solamente 3 de Sudamérica, se armaban grupos y zonas de 3 equipos, en las cuales se enfrentaban los 3 equipos en la ida y vuelta, y el que terminaba primero en ese grupo clasificaba al Mundial. A la Argentina le tocó Perú y Bolivia, 2 que a priori realmente eran rivales bastante accesibles. Sin embargo, el ciclo de Pedernera arrancó de la peor manera posible, perdiendo los 2 partidos de visitante, 3-1 con Bolivia y 0-1 con Perú, por lo cual tenía que venir a Argentina a ganar ambos partidos para tener la posibilidad de poder clasificar al Mundial. Le ganaría 1-0 con un penal dudoso a Bolivia en la Bombonera, a pedido de Onganía, dicen, se tuvo que jugar los 2 partidos de local de Argentina en la Bombonera y quedaba toda la clasificación en manos de lo que podría lograr frente a Perú en la última fecha. Lamentablemente para la Argentina empató 2-2, Perú clasificó al Mundial, Argentina terminó última en su grupo y por primera vez en la historia no jugaría un Mundial, que fue el de México 1970. Sin ningún tipo de duda, una de las historias más bizarras y más particulares que ha tenido en la historia de la selección argentina fue lo ocurrido en el Mundial de 1974. Una Argentina que ya venía golpeada después de lo que pasó en México 70, después de lo ocurrido en este Mundial, claramente fue el punto de inflexión para renovar todo el proyecto y que con la llegada de Menotti, la Argentina vuelva a ser una de las selecciones más importantes del mundo. Lo que ocurrió en el año 1974, en el Mundial de justamente ese año, fue que la Argentina fue con un triunvirato a la selección argentina a disputar ese mundial que ni siquiera se conocía y había asumido 4 meses antes de la competición. La Argentina, tras lo del 70, llamó a Juan José Pizzuti, un técnico probado que había sido campeón de la Libertadores y campeón intercontinental con Racing. Tras 2 años en los cuales no le fue bien y el rendimiento no fue el esperado, se lo llamó Omar Sívori. El cabezón clasificaría a la Argentina al mundial, pero por fuertes diferencias con la dirigencia se iría meses antes de la competición. Como la competencia estaba a la vuelta de la vista y la Argentina estaba sí o sí un técnico, se ocurrió la idea de la AFA de convocar a Vladislao Cap, un técnico que venía a dirigir en Colombia con buenos resultados, pero que conocía muy poco lo que era el fútbol local. Debido a esto, tuvieron la fantástica idea de convocar una especie de triunvirato para ayudarlo a que conozca un poco más la selección, a José Baraca y a Víctor Rodríguez,
dos técnicos, los cuales conocían más del funcionamiento local, pero los cuales nunca habían trabajado con Vladislav Cup. Realmente el experimento, como se dice, me alió sal, porque la realidad es que la Argentina tenía tres técnicos, los cuales tenían tres pensamientos distintos a la hora de jugar. Y además el técnico principal, que era Vladislav Cup, como ha confesado alguna vez uno de sus dirigidos, que era Roberto Perfumo, no conocía a los jugadores, por lo cual era muy difícil dirigir así. Sin embargo, la Argentina, más allá de eso, logró clasificar a la segunda ronda del Mundial, tras caer con Polonia, empatar con Italia y ganar la Haití, pero en la segunda ronda del Mundial fue un papelón. Perdió 4-0 con Holanda, 2-1 con Brasil, solamente un empate con Alemania Democrática y tras 10 partidos este triunvirato terminaría yéndose de la selección. Vamos a pasar ahora a hablar acerca del ciclo del Checho Batista en la selección. La definición perfecta de un ciclo que nunca debió haber sido. La Argentina venía golpeada después de la eliminación en Sudáfrica 2010, la salida tumultuosa de Diego Armando Maradona, al cual le habían ofrecido la renovación pero cambiando todo su cuerpo técnico, algo que obviamente Diego no aceptó. Había un par de amistosos en la mira que eran frente a Irlanda en Dublín y después también con España, la vigente campeona del mundo, por lo cual Grondona designa al Checho Batista como DT interino para esos partidos. Un Batista que venía de un fracaso estrepitoso con la selección sub-20 que dirigía, que fue no clasificar al Mundial de la categoría después de que Argentina venía de ser bicampeón defensor de ambos títulos, 2005 y 2007, y no clasificó al año 2009. La victoria contra Irlanda y después la victoria 4-1 con España fueron los argumentos suficientes para que Grondona le elabore y le proponga un contrato de 4 años hasta el Mundial siguiente al Checho Batista. Hubieron un par de amistosos más, con Brasil, con Portugal, se ganó. Para ahí parecía que la selección venía bien, pero después hubo un par también de tropezones, como fue la selección sub-23, que conformó Batista con jugadores pensando a futuro, que se comieron 4 pepas con Nigeria y también perdieron con Polonia. Llegó la primera competición oficial, el primer desafío real para Batista, que fue la Copa América del año 2011, donde Argentina era candidata y además era local. Ya desde el comienzo hubo un par de cosas raras, como la convocatoria de Tevez, futbolista que Batista nunca había tenido en cuenta y había dicho que no lo iba a tener en cuenta, y sin embargo terminaría siendo convocado. Años más tarde él confesaría que lo terminó convocando por presión de la AFA, y el mismo Tevez dijo que él no estaba para jugar esa Copa América, que tenía 10 kilos de más y que solamente por el apellido terminó yendo. Esa Copa América realmente no fue buena para Argentina, 1-1 en el debut con Bolivia, 0-0 con Colombia, se le ganó 3-0 a Costa Rica para clasificar a cuartos, donde finalmente Argentina cayó en penales frente a Uruguay. Una vez terminado esto, obviamente el ciclo se terminó con un saldo de 17 partidos con 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. El ciclo del Patón Bausa en la selección argentina resume realmente lo catastrófico que fue la AFA en los últimos años, sobre todo por cómo llegó, por cómo jugó esa selección y por cómo se terminó yendo el Patón Bausa a esa selección. La AFA, que se encontraba en un momento de transición tras la muerte de Grondona, tras el bochorno del 38-38, que no había un presidente fijo, el cual había sido elegido por elecciones, había una comisión normalizadora al mando de Armando Pérez, el expresidente de Belgrano. La selección, en cuanto a lo futbolístico, venía de 2 subcampeonatos en Copa América, las 2 veces las penales perdidas contra Chile. El Tata Martino, después de haber emprendido la misión de ir a dirigir los Juegos Olímpicos, pero que no le cedieron los jugadores y el poco apoyo de la AFA, decidió dar un paso al costado. La comisión normalizadora hizo algo insólito, que fue una especie de casting de DTs, en los cuales cada uno se presentaba con una carpetita, daba su proyecto, se presentaron técnicos hasta de el calibre de Caruso Lombardi. Finalmente, entre todos estos que se presentaron, el ganador fue Edgardo Bausa, que hasta ese momento venía dirigiendo en San Pablo. Un técnico con avales en cuanto a los títulos, habiendo sido campeón de Copa Libertadores con Liga de Quito y con San Lorenzo, pero que desde el juego realmente nunca llamó mucho la atención y que quizás no era muy emparentado a lo que uno asocia a los jugadores que tiene la selección argentina. El ciclo comenzó en agosto del año 2016, intentó darle una identidad, la cual era muy diferente a la de el Tata Martino, que había dado una identidad interesante de juego más allá de no haber obtenido los títulos. Quiso implementar su sello propio, poniendo a Lucas Prato como 9, a Emanuel Mas como 3, a Lucas Alario como 4, pero la realidad es que los jugadores nunca terminaron de entender el mensaje y la idea del Patón. La selección no tuvo buenos resultados en las eliminatorias, con el Patón dirigió 8 partidos, empató 2, ganó 3 y perdió 3, por lo cual la Argentina quedó en el 5º lugar, al borde de no clasificar al Mundial, y en el año 2017, con la llegada de Chiquitapia, dieron un volantazo total para intentar clasificar como sea al Mundial, y lo echaron al Patón Bausa, que solamente duró en el cargo 8 meses y medio, siendo el técnico que menos duró en la historia de la selección en los últimos 40 años.
Y por último, para terminar, uno de los peores ciclos que considero yo que ha tenido la historia de la selección argentina es el de Jorge Sampaoli, sobre todo por las expectativas que se habían generado en torno a él. Un técnico que le había ido muy bien en la Universidad de Chile, había ganado muchos títulos, venía de ser campeón de Copa América con Chile en el año 2015, había sido elegido justamente en ese año como uno de los 3 mejores técnicos del mundo. En el momento en el cual Argentina lo va a buscar, se encontraba dirigiendo en Sevilla, en su primera experiencia europea, venía teniendo un buen andar con el equipo español, y Argentina decidió pagar la cláusula de rescisión que tenía, que era de 1,5 millones de euros. Asumió con la promesa de traer jugadores nuevos de recambio, tener en cuenta futbolistas que estaban relegados, y sobre todo la idea de ser protagonistas en el juego. Se llamó a futbolistas tan pedidos como Mauro Icardi, la vuelta de Enzo Pérez, Leandro Paredes, Emmanuel Mamana, entre otros. No arrancó de la mejor manera porque en sus primeros partidos de eliminatorias empataría de local frente a Venezuela y a Perú, lo cual ponían en jaque la clasificación de Argentina, pero tras ganarle en Quito, Ecuador, finalmente la Argentina clasificó y parecía que era el cambio de página que se necesitaba. Sin embargo, meses previos al Mundial y finalmente en la lista, se volvió mucho más conservador. En vez de seguir ahondando en los cambios y traer más jugadores de recambio, decidió volver a apostar por los históricos tan resistidos y, por ejemplo, tuvo derrotas muy bravas como el 6-1 frente a España. En el Mundial, básicamente, empatamos 1-1 con Islandia, un resultado negativo, un 3-0 en contra frente a Croacia. Lo salvó Marcos Rojo de un papelón que hubiese sido quedar afuera en primera ronda tras ganarle 2-1 a Nigeria. Y la verdad que en octavos se perdió con Francia, un partido en el cual, si bien fue 4-3, desde lo futbolístico fue mucha más amplia la diferencia. Tras ese Mundial, obviamente el ciclo de Sampaoli se terminó. Fueron 13 meses en los cuales dirigió 15 partidos y en los 15 partidos usó 15 esquemas diferentes. Convocó 57 jugadores en 15 partidos, ganó 7, empató 4, perdió 4 y terminó obviamente siendo alejado de la selección argentina. Así que nada, gente, espero que os haya gustado la idea del video. Me parecía algo que estaba copado, hablar un poco de los ciclos que fueron un fracaso en la selección. Sé que muchos seguramente me van a poner en los comentarios, poner el ciclo Bielsa y quedamos afuera en primera. En mi forma de ver, si bien no fue un ciclo exitoso ni mucho menos, creo que el Bielsa en la selección había tenido buenos momentos, los cuales ninguno de estos técnicos jamás pudo lograr. Así que pónganme en los comentarios qué les parece, si quieren más videos de este estilo en el canal, obviamente relacionado con la selección argentina, lleguemos a 2500 me gusta, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita, y yo los estoy viendo mañana en otro video.